Me llamo Daniel. Y esta es mi historia. La historia de cómo un simple trabajo se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó hace 2 años, cuando acepté un empleo en una pequeña ciudad llamada Hawthorne. Un lugar tranquilo. O eso creía. Mi primer día en la oficina fue bastante normal. Conocí a mis compañeros y me mostraron mi escritorio. Todo parecía ir bien, hasta que recibí un paquete sin remitente. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una foto de una casa antigua y una nota. Ven solo. Esta noche. Medianoche. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Pensé que era una broma de algún compañero. Pero esa noche no pude dejar de pensar en la nota. La curiosidad me ganó. A las 11:30 me dirigí a la dirección que aparecía en la foto. La casa estaba en las afueras, rodeada de árboles. La luz de la luna apenas iluminaba el camino. Llegué justo a medianoche. La puerta estaba abierta. Entré. El silencio era ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza. La casa estaba vacía, vieja y polvorienta. Parecía abandonada. Recorrí cada habitación, sin encontrar nada, hasta que llegué al sótano. Había una luz tenue. Bajé las escaleras, con cuidado. En el centro del sótano había una mesa, y en ella otro paquete. Lo abrí. Dentro había una grabadora y una cinta. Encendí la grabadora. La cinta comenzó a reproducirse. Una voz masculina, ronca y pausada, empezó a hablar. Sabía que vendrías. Has sido elegido para continuar mi trabajo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La voz continuó. Hace años fui un investigador de lo paranormal. Descubrí algo que no debía. La voz se detuvo por un momento. Luego continuó. Hay una sombra que me sigue. Una presencia oscura. No puedo escapar de ella. Pero tú puedes detenerla. Mi mente estaba confusa. No sabía qué hacer. La grabadora siguió. Busca el libro. En la biblioteca. El libro negro. Decidí salir de allí. Pero la puerta estaba cerrada. Trancada. El pánico me invadió. Pero la voz seguía. El libro tiene la clave para romper la maldición. Pasaron horas, hasta que la puerta se abrió sola. Salí corriendo, sin mirar atrás. Al día siguiente, fui a la biblioteca. Busqué el libro negro. No estaba en los registros. Pero una anciana me vio buscando y se acercó. ¿Buscas el libro negro?, preguntó. Asentí. Me llevó a una sección apartada de la biblioteca. Sacó una llave de su bolsillo y abrió una puerta oculta. Entramos en una habitación llena de libros antiguos, polvorientos. En el centro estaba el libro negro. La anciana me miró con seriedad. Este libro es peligroso, pero si decides leerlo, no hay vuelta atrás. Tomé el libro con manos temblorosas. Lo abrí y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños e historias oscuras. Una de las historias hablaba de la sombra que sigue a quienes descubren su secreto. Sentí un escalofrío
Era la misma sombra que me había mencionado. La grabadora. Decidí seguir leyendo. Encontré un ritual para desterrar la sombra, pero necesitaba realizarlo en la casa donde todo comenzó. Esa noche volví a la casa con el libro en mis manos. El aire era pesado y el silencio aplastante. Entré en la casa y bajé al sótano. Coloqué el libro sobre la mesa y comencé el ritual. Las palabras salieron de mi boca, temblorosas. De repente, la sombra apareció frente a mí. Su presencia era aterradora. Pero seguí con el ritual. La sombra empezó a retorcerse y a gritar. Un grito agudo que resonó en mis oídos. Pero no me detuve. Finalmente, la sombra se desvaneció, dejando solo un eco en el aire. Sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda. Sabía que, aunque la sombra había desaparecido, algo en mí había cambiado. Para siempre. Volví a la oficina. Al día siguiente, mis compañeros notaron mi cambio, pero no dije nada. Sabía que no entenderían. Los días pasaron y la vida volvió a la normalidad. Pero cada noche, antes de dormir, pensaba en la sombra. Me preguntaba si algún día volvería y si estaría preparado para enfrentarla de nuevo. Esta es mi historia. Una historia de miedo y oscuridad, pero también de valentía y esperanza. Si alguna vez recibes una nota como la mía, piensa bien antes de actuar, porque a veces la curiosidad puede llevarte a los rincones más oscuros de la mente, y en esos rincones habitan sombras que nunca deberían ser despertadas. Después de ese incidente, mi vida tomó un rumbo diferente. A pesar de que el trabajo seguía siendo el mismo, la perspectiva con la que lo enfrentaba había cambiado drásticamente. Ya no podía ver a mis colegas de la misma manera. Cada vez que alguno de ellos me miraba, sentía que ocultaban algo, un secreto que yo no podía comprender. Pasaron semanas antes de que pudiera conciliar el sueño sin interrupciones. La sombra, aunque aparentemente desterrada, dejó una marca indeleble en mi psique. Me encontraba a menudo mirando por encima del hombro, esperando ver un destello de esa figura oscura acechando en las esquinas de mi visión. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, vi a la anciana de la biblioteca. Estaba parada en una esquina, observándome con una expresión que no pude descifrar. Me acerqué a ella, pero antes de que pudiera decir algo, habló. ¿Has leído el libro? ¿Has enfrentado la sombra? Pero tu viaje apenas comienza, dijo con voz tranquila pero firme. La miré, confuso. Pensé que la sombra se había ido, respondí. La sombra puede haberse desvanecido, pero sus raíces son profundas. Has despertado algo, y ahora debes enfrentarlo. Su declaración me dejó inquieto. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más me esperaba en este oscuro camino que había iniciado sin querer? Esa noche, decidí investigar más sobre el libro negro. Volví a la biblioteca y busqué información sobre su origen. Encontré referencias en textos antiguos sobre un grupo de eruditos que habían intentado desentrañar los misterios de la mente y del más allá. Sus estudios, sin embargo, los llevaron a la locura y a la desaparición. Entre los documentos, encontré una carta escrita por uno de los eruditos.
Describía sus experimentos con la sombra y cómo, al intentar controlarla, se convirtió en su prisionero. La carta terminaba con una advertencia: quien intente dominar la sombra, se convertirá en parte de ella. La idea de convertirme en parte de esa oscuridad me horrorizó. Decidí buscar ayuda. Consulté a expertos en lo paranormal y a psicólogos, pero nadie podía ofrecer una solución concreta. La mayoría me miraba con escepticismo, pensando que todo era producto de mi imaginación perturbada. Con el tiempo, comencé a notar cambios en mi entorno. Las sombras parecían moverse de manera antinatural, como si tuvieran vida propia. Los espejos reflejaban figuras que no estaban allí y los susurros se convirtieron en una constante en mi vida diaria. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi a la sombra, más oscura y definida que nunca. Su presencia era sofocante, y sentí como si el aire se volviera espeso y difícil de respirar. «No puedes escapar», susurró. «Eres mío». Mi cuerpo se paralizó. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La sombra se acercó lentamente, y pude ver detalles en su forma. Tenía ojos. Ojos vacíos y oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. De repente, la sombra desapareció y pude moverme de nuevo. Salté de la cama, encendí todas las luces y me senté, temblando. Sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar una solución definitiva. Decidí regresar a la casa donde todo había comenzado. Era la única manera de enfrentar mis miedos y, con suerte, desterrar la sombra de una vez por todas. Llevé conmigo el libro negro, decidido a desentrañar su misterio. Cuando llegué, la casa parecía más amenazante que nunca. Entré y sentí una oleada de energía negativa. Me dirigí al sótano, donde encontré un círculo de velas negras y símbolos extraños dibujados en el suelo. Coloqué el libro en el centro del círculo y comencé a leer en voz alta. Las palabras resonaban en el sótano, y las sombras parecían moverse con más intensidad. Sentí una fuerza que intentaba detenerme, pero continué, determinado a terminar lo que había comenzado. De repente, las velas se apagaron y el sótano quedó en completa oscuridad. La sombra apareció, más grande y aterradora que nunca. Estaba rodeada de otras figuras, pequeñas sombras que parecían susurrar y moverse a su alrededor. «Has venido a mí», dijo la sombra con una voz que retumbó en mi mente. «Ahora serás uno de nosotros». Sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia el centro del círculo. Las sombras me envolvieron y, por un momento, pensé que todo estaba perdido. Pero entonces, recordé las palabras de la anciana: «Tu viaje apenas comienza». Reuniendo todas mis fuerzas, grité las últimas palabras del ritual. Las sombras retrocedieron y la figura principal comenzó a desvanecerse. Sentí una oleada de energía positiva, como si una barrera invisible me protegiera. Finalmente, la sombra desapareció y el sótano volvió a estar en silencio. Me desplomé en el suelo, agotado pero aliviado. Sabía que había logrado desterrar la sombra, al menos por ahora. Salí de la casa y sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había enfrentado mis miedos y había salido victorioso. Regresé a mi vida diaria, pero con una nueva perspectiva. Sabía que las sombras siempre estarían allí, acechando en los rincones oscuros de la mente. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlas y seguir adelante. Con el tiempo, encontré paz y estabilidad. Aprendí a vivir con las cicatrices de mi experiencia y a utilizar lo que había aprendido para ayudar a otros. Mi historia se convirtió en un testimonio de valentía y esperanza, un recordatorio de que, aunque las sombras pueden ser oscuras y aterradoras, siempre hay luz al final del túnel. Esta es mi historia. Una historia de miedo, oscuridad y valentía. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, no estás solo. Las sombras pueden ser poderosas, pero tu fuerza interior lo es aún más. Enfréntalas con determinación y esperanza, y siempre encontrarás la manera de salir adelante.